Listo, presidenta. Muchas gracias, querida Maura. Y bueno, pues agradecerles a todas y a quienes se han conectado a pues esta conferencia vía Zoom, Avances de la Economía Feminista. Quiero decirles que me da mucho gusto que hoy podamos estar aquí eh, y ya daré algunas palabras de algunas reflexiones, pero quiero compartirles un poco que hoy nuestra ponente será nuestra querida Cristina Ibarra. Además de ser colectiva nacional, desde hace unos días era ya colectiva de Sinaloa. Mi querida Erika me la presentó hace un tiempo, estuvimos coincidiendo en la importancia de apoyar a una mujer que dirigiera también la Federación de Colegios de Economistas en la República Mexicana y hemos coincidido con múltiples amigas y amigos con quienes, bueno, pues tenemos mucho cariño y también sobre todo me da mucho gusto que una colega, yo soy economista y entonces me da mucho gusto que haya más mujeres también que se han ido sumando a esto. Así que valoro mucho la presencia de todas y por supuesto que en este evento conjunto donde estuvimos convocando también de parte de la colectiva nacional, pero también de parte de nuestro capítulo Sinaloa, nos da mucho gusto tenerles el día de hoy aquí. Voy a pedirle primero a mi querida amiga Erika Sánchez, presidenta del capítulo Sinaloa de 50 más 1, que nos dirija unas palabras, después tomaré y haré algunas reflexiones y después vamos a la conferencia de nuestra querida Cristina y al final una ronda de preguntas y respuestas que le voy a pedir a nuestra querida Galia que nos ayude también a dirigir y a leer algunos de los comentarios que están puestos en los chats. Así que bienvenidas, bienvenidos todos a todas y todos a esta conferencia Avances de la Economía Feminista. Adelante, querida amiga Erika Sánchez, presidenta del capítulo Sinaloa de 50 más 1, para hacer las reflexiones y un saludo a todas las que veo conectadas de todo el país. Muchas gracias, Presidenta. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos siguen a través, primeramente de este Zoom, pero también de las diferentes plataformas. Felicitarte, Presidenta Claudia Corici, por este esfuerzo que se está realizando desde nuestra colectiva. Primero, no nada más por un esfuerzo que se hace porque estemos en cada uno de los estados de la República, que celebro la reciente toma de protesta del capítulo Tamaulipas, sino para que también tengamos presencia en todos los municipios de nuestro país. Y con eso, que juntas continuemos en esta lucha con tu visión de seguir cerrando brechas de desigualdad y de que las mujeres ocupemos el lugar que nos corresponde. Hoy particularmente me da mucho gusto, Presidenta Claudia Corici, que estemos atendiendo este tema tan importante. Hablar de la economía feminista es un trabajo que hemos emprendido todas desde las diferentes trincheras y que lo hagamos además en una voz autorizada, con la experiencia orgullosamente de una colectiva sinaloense, como lo acabas de decir, Cristina Ibarra, que en su momento fue presidenta del Colegio de Economistas aquí en Sinaloa y actualmente representa a este sector en todo el país. Y obviamente nos da mucho gusto además que haya podido romper ese techo de cristal siendo la primera mujer en tener la oportunidad de dirigir esta asociación. Y como les decía, el tema específicamente atraviesa por muchos temas y aristas, porque justamente en esta colectiva que lo que buscamos nosotras es que las mujeres lleguemos a espacios de decisiones, pues busca también que efectivamente tengamos presupuestos con enfoque de género que pasa por estos avances que hay que reconocer, hay que identificar también, ubicar los pendientes, obviamente que tenemos y enmarcar los desafíos. Así que estoy segura que será muy provechosa esta conferencia para todas y todos los que tendremos oportunidad de verla y de conocer cuál es la visión que se tiene justamente desde esta institución tan importante como lo es la federación que representa a Cristina hoy en día, a este sector de economistas y con esa visión que siempre imprime nuestra colectiva de ponderar el trabajo de las mujeres, el remunerado, el no remunerado, y que se pueda tener una visión distinta de bienestar, de desarrollo, de riqueza en este país con la participación activa de las mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Saludos a todas y estoy segura que será muy provechosa esta conferencia. Muchísimas gracias, querida amiga, siempre poniéndole entusiasmo, talento, inteligencia a todo lo que haces y de verdad que es un gusto que desde Sinaloa estas mujeres fuertes, líderes valientes, estén también
haciendo y rompiendo, como ella misma decía, techos de cristal. Pues quiero decirles que me da mucho gusto este tema, efectivamente, igual que a mi querida Erika, avances de la economía feminista, y ya les contaremos más adelante, porque les vamos a tener algunas sorpresas de actividades que estamos haciendo en conjunto y que van a ser muy importantes en términos de mujeres y economía. Saludo, pues, por supuesto, a nuestras integrantes de la colectiva 50+1 que están conectadas a nivel nacional, pero también a quienes nos acompañan a través de los diferentes capítulos de los estados. Veo a algunas de nuestras compañeras del Estado de México, de Zacatecas, de Guerrero, por supuesto también algunas de nuestras nuevas colectivas, una de ellas Liz, que está también desde Canadá, muchas de nuestras compañeras que están trabajando pues muy fuerte, que están haciendo, hola querida amiga, nuestra querida Patti desde Michoacán, a muchas de nuestras amigas que están haciendo un trabajo extraordinario y como dijo Erika, muy satisfechas, quiero decirles, de la instalación este fin de semana del capítulo Tamaulipas, que fue extraordinario, que está... Tenemos nada más y nada menos a las 3 senadoras de los diferentes partidos como parte integrante, a la presidenta municipal, que es vicepresidenta de la organización, Andrea García, encabezando un equipo muy plural, muy fuerte, de mucho liderazgo, pero también mujeres académicas, economistas. Esta actividad del día de hoy justamente se enmarca en el interés conjunto de abordar y debatir sobre grandes temas de nuestro tiempo relacionados con la perspectiva de género y particularmente uno en especial que permite entender por qué existen desigualdades o de dónde vienen las desigualdades, nos permite hablar de las brechas, las inequidades, los desequilibrios en la microeconomía y cómo nuestra contribución también, la de las mujeres, potencia el crecimiento económico de un país. Me refiero al tema de la economía feminista. Por formación académica y bueno, pues por vocación, por convicción, estoy segura que cada una de nosotras va poniendo ese acento también en sus temas, las que son abogadas en sus temas, en mi caso, como economista, he impulsado esta agenda desde hace un tiempo en el área de conocimiento que ha venido creciendo y sumando más expertas conforme aumenta también pues categorías de análisis entre las que están los cuidados, que es un gran tema y además que tenemos una comisión de cuidados. Les hago un comercial, les invito a seguir las nuevas redes de la Comisión de Cuidados de 50+1. También, por supuesto, el tema del mercado laboral y ahí las invito también a que empiecen a seguir. Me parece que en estos días lanzan también las redes del sector empresarial de la colectiva y la feminización de la pobreza, el tema de política fiscal, brecha salarial, empoderamiento económico, en fin, todos los temas que cruzan la economía y el género. Es un campo de conocimiento consolidado, rico en debates, en publicaciones y por supuesto con especialistas muy importantes. En 50+1 la economía feminista nos resulta también un buen punto de partida para abordar conceptualmente y entender integralmente el feminismo, el tema de nosotras, las mujeres y nuestro papel en la economía. La economía, además, la economía feminista incorpora el campo de la economía a las tareas domésticas que realizamos las mujeres con nuestras dobles y triples jornadas y, por supuesto, analiza esto como una forma de trabajo comparable al trabajo remunerado y del que hace apenas muy poco se empieza a conocer más a fondo. Quiero recordar que algunas de las grandes teóricas que ya son referentes en la materia, pues son varias, Cristina Carrasco, María Nieves Rico, Lucía Pérez Fragoso, en fin, muchas mujeres que han estado trabajando esto. La colectiva que presido, pues ha impulsado esta agenda que busca visibilizar problemas estructurales de la desigualdad, de la brecha y, por supuesto, que siempre hemos estado insistiendo en mayores recursos del anexo 13 del PEF, pero no nada más, sino que además lo que va en el PEF sí realmente llegue a transversalizarse y a tener un efecto positivo en las mujeres y en la mejora de sus condiciones y de su economía. Porque además la proporción, y lo sabemos, ahí sí hay una feminización de la pobreza, la proporción de mujeres pobres en el mundo excede de forma significativa la de los hombres. Además, la pobreza no es un fenómeno como muchos otros neutral al género, afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres, a niñas y a niños incluso, y esto impide también la falta de acceso a la información, obstaculiza la participación política de las mujeres y además también cómo se van involucrando las mujeres en el mercado
laboral e incluso en la educación en diferentes temas. Así que, si bien la literatura economista, de economía feminista aborda, entre otros enfoques, la feminización de la pobreza, por supuesto que hace falta profundizar el tema de las desigualdades y de cómo se reproducen y son cíclicas. Hay temas que cruzan de manera transversal el uso del tiempo y quiero compartir con ustedes de manera muy breve la amplia semblanza curricular de nuestra ponente de esta tarde, que ustedes la ven muy joven, es una mujer joven, que además fue de nuestras integrantes que tomó protesta hace 15 días, me parece, en el Senado de la República, más o menos 15, 20 días, y que la verdad es que me da mucho gusto. Ustedes la ven muy joven y por supuesto que lo es, pero tiene una amplia trayectoria. La doctora Cristina Isabel Ibarra, que es colectiva nacional, presidenta de la Federación de Colegios de Economistas, a quien agradecemos enormemente su disposición para hablarnos de estos avances de la economía feminista y además para empezar a involucrarse en la colectiva en estos temas y ayudarnos a involucrarnos. Les quiero decir que ella sí es académica, académica, y por eso me da mucho gusto porque esta es la riqueza de la colectiva, la pluralidad sin colores, sino más allá de todo, por poner los temas a debate y hablar de los temas que nos atañen. Cristina es economista con una formación académica especializada en econometría, análisis de datos e investigación en desarrollo regional y en políticas públicas. Además, mm, ha impartido cursos en diversas universidades en español, en inglés, en licenciatura y posgrado en temas relacionados con economía, econometría, administración y políticas públicas, así como en economía regional. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también trabajó medio tiempo como maestra en línea en UNICAF, con sede en Chipre. La CAL cuenta con una certificación como institución de educación superior en el Reino Unido. Actualmente, como ya he dicho, además pasó un tiempo fuera, me compartió Cristina un tiempo fuera de nuestro país, trabajó muy duro, hizo todo. Además, quiero decirlo, porque no lo traía escrito, pero es cierto, es mamá, sabe de los dobles y triples jornadas del tema de cuidados en carne propia. Y me da mucho orgullo además que hace un tiempo, y además agradezco, veo que aquí nuestro amigo en común, mi querido Hugo Tulio, está por ahí escuchando, y que además ha dado una lucha también para por fin lograr ser presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Nuevamente, gracias, mi querida Cristina, bienvenida y queremos escuchar con muchísimo gusto tu presentación. Y al final, si estás de acuerdo, pues daremos la palabra a quienes quieran tomar la palabra en vivo y si no, quienes escriban en el chat para que podamos leer sus preguntas o comentarios. Adelante, querida Cristina. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y también pues primero agradecer a mi presidenta Erika Sánchez por la apertura, por el trabajo que primero nos invitó allá a la reunión de las colectivas en Aguascalientes y ahí tuve el trabajo que ustedes hacen en la colectiva, el trabajo que ella está haciendo de su liderazgo local y también pues el de la presidenta Claudia Corici. Muchísimas gracias, Claudia, por el apoyo también, porque efectivamente en este proceso de ganar la federación pues no fue fácil y entonces recibir el apoyo de colectivas de mujeres siempre es algo muy significativo y que bueno, pues tener las puertas abiertas para ir desarrollando como proyectos o cosas, ideas en función de los conocimientos que cada uno traemos, pues eso es fundamental. La verdad es que espero que el enfoque que le doy a este tema les guste, porque creo que es un enfoque que no se escucha muy frecuentemente y viene principalmente del análisis de lo que es el corazón y el centro de la economía moderna, que es el pensamiento de Adam Smith. Entonces, no sé si me pueden ayudar a compartir la presentación, Galia. Creo que Mau está intentando. eh, Ah, ok. Si no, igual yo lo tengo. Les comento así de que tengo el celular y la computadora porque está fallando, entonces el internet, uno lo tengo con datos y el otro con el wifi, a ver cuál funciona mejor. Entonces, si en algún momento no me escucharan, pues me avisan y cambio el micrófono. Si no, aquí la tengo yo ahí está.
Creo que ya se ve. Sí, ya Sí, se ve. ya se ve. Ok, bueno, pues si le das a la primera slide, bueno, ahí lo que vemos es que efectivamente la economía feminista pues ha trabajado principalmente en estos ejes que tienen que ver con la regularización de la aportación femenina o de la aportación de las mujeres a lo que es la economía, así como cambios en conceptos económicos, monetarios, a un enfoque social, un enfoque del tiempo, como bien comentaba nuestra presidenta Claudia, pero también al desarrollo de oportunidades, capacidades y progreso social. Efectivamente, hay países en los cuales ha habido muchos avances y todavía aún así se reconocen espacios en los cuales no se ha logrado una equidad en todos los sentidos. Llama la atención que casi siempre son países con los menos avanzados, con mayores niveles de pobreza, en donde vemos pues mayor desigualdades. Entonces, la economía también, la economía feminista ha buscado, se ha centrado principalmente en el tema de valorar el trabajo desde casa, así como las políticas públicas con enfoque de género. En esta última parte, creo que ha sido como una de las cuales más se ha enfocado, especialmente en el caso de México, el darle o aportarle ese tipo de análisis a todo tipo de política pública, a todo tipo de análisis social, aportarle un enfoque de género, y ahí es donde como vemos incluso la generación de datos, de información, pero en las otras partes creo que todavía nos falta mucho por avanzar. Si nos das, por favor, nada más. Bien, en el tema de agenda, de las agendas rosas, vemos, por ejemplo, la parte de la estimación de una cuenta satélite para el trabajo doméstico y de cuidados. Vemos la estimación de ocio, por ejemplo, y el trabajo remunerado y no remunerado por el género en los hogares en México, me refiero específicamente a México. Vemos también que se ha estado trabajando mucho el tema de brechas salariales, es decir, el salario promedio de hombres y mujeres o el salario promedio de hombres y mujeres en similares condiciones laborales. Sin embargo, por ejemplo, el tema de discusión sobre sistemas de ciudades que tiene que ver con la transición de pues lo rural a lo urbano y cómo eso también va generando una desigualdad porque en el trabajo urbano también encontramos pues que las mujeres han sido históricamente por las mujeres que van a trabajar en ciertos tipos de empleo que van a ser menos remunerados y no se diga en el campo, en donde vemos pues que son pocas las mujeres que tienen derecho a o que se quedan con granjas familiares en el contexto de lo que ha sido la parte mexicana. Si le da por favor una más. En realidad, todavía vemos que hay una distribución porcentual muy, muy desigual en cuanto a la distribución de las tareas del hogar. Tenemos, según el INEGI, pues una parte todavía muy significativa que la realizan las mujeres y que tenemos todavía el trabajo de apoyo, la distribución porcentual aquí nos muestra mm, de lo que van a realizar las mujeres en temas de labores y cuidados domésticos. ¿Le das una más, por favor? Ahí se ve, creo, se ven como muy pequeñas los números. No sé si le pudieras dar un poquito más de zoom, que se ven como apenas. Sí, a la siguiente, por favor, ahí. Mm, se fue. No. Bueno, se ve bastante pequeño ahí en lo que ustedes ven en Zoom, pero aquí lo que se muestra son el valor de las labores domésticas de cuidados según la persona que lo realiza. El INEGI saca una estadística donde saca pues, el promedio nacional simplemente por género de hombres y mujeres y vemos ahí pues una gran diferencia, más o menos una tercera parte es la labores que realizan los hombres en comparación de la que realizan las mujeres en términos de darle una valoración económica,
pero también cuando ya lo vemos hay otras estadísticas ahí mismo donde se dice que hay todavía una brecha más amplia cuando hablamos de situación conyugal, del lugar de residencia y también según el tipo de enfermo al que atendieron. Si avanzas, por favor. Cuando ya lo vemos en términos de la situación conyugal, vemos que pues esta diferencia en términos del valor económico que tiene lo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados, pues de una mujer casada a una mujer soltera, vemos que la diferencia de mujeres y hombres solteros son de 20,000 pesos aproximadamente, mientras que la diferencia entre hombres casados y mujeres casadas pues ya rebasa un aproximado de 70,000 pesos en esta diferencia. Y luego quienes están separados o divorciados o viudas, ya vemos que hay se reduce otra vez la brecha, ¿no? Entonces, simplemente ese tipo de estadístico lo que nos va mostrando es que a pesar de que tenemos algunos avances digamos, en algunos aspectos a lo mejor hay más avances que en otros, sin embargo, se sigue viendo que al interior de los hogares, tal vez de manera pública, vemos que hay mucho más reconocimiento, vemos que hay más mujeres en posiciones de liderazgo, pero lo que sucede al interior del hogar todavía como que no cambia y especialmente en la expectativa de lo que va a suceder con el trabajo de la mujer al interior de su hogar. En la siguiente diapositiva lo que muestro son cuántas horas a la semana dedican los hombres y las mujeres a pues actividades de trabajo no remunerado, ¿no? Entonces aquí vemos que en promedio el total, digamos, promedio serían 30 horas por semana, pero las mujeres dedican 41 horas y los hombres 17. Por poner un ejemplo, nosotros en la universidad tenemos 30 horas de trabajo a la semana, esa es nuestra jornada completa. Y aquí vemos que una mujer pues llevaría a cabo no solamente la jornada completa que, por ejemplo, yo como académica llevo a cabo en mi trabajo normal, sino que llevaría a cabo una jornada, será la segunda jornada y un poquito más. Y si comparamos con la jornada, por ejemplo, lo que se discute actualmente de si reducir la jornada laboral de todos a 40 horas, es decir, de muchos sectores que tienen jornadas por encima de ese número, es decir, más de 40 horas, 48 horas, reducirla a 40, bueno, pues las mujeres de todas maneras que seguirían quedando en promedio con una segunda jornada completita a la semana. Entonces, pues ahí es donde vamos viendo esta disparidad que no tiene pues al momento una forma pues de compararse también cómo ha evolucionado en el tiempo, pero bueno, al menos tenemos esta estadística. También en cuanto al valor respecto al PIB, ya como un porcentaje del valor de la producción, tenemos que es el 18% en mujeres y el 7,5% en hombres. Si das por favor adelante, creo que la slide en la presentación está un poquito atrasada. Yo estaba hablando de otro dato, es que como no lo alcanzo a ver, estaba viendo el dato acá en la computadora. A ver, si gustas, ahí está. La siguiente, por favor. A ver, si gustas, intento compartirla yo, a lo mejor es más fácil porque veo como que se va y se viene. A ver, ahí está. Bueno, entonces, cuando vemos la parte de la aportación,
de las labores domésticas en términos de las entidades federativas, lo que vamos a ver es que pues estados que son con mayores niveles de pobreza son estados también que tienen las participaciones de labores domésticas y de cuidado con respecto al PIB, son caso pues de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que son las entidades que están ahí al inicio, y en el caso de algunos otros estados, por ejemplo, la Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Quintana Roo, son entidades que tenemos al otro extremo de la gráfica con una participación del 12, del 16%, mientras que en el caso, por ejemplo, de Chiapas, es extremo el valor económico de las labores domésticas y los cuidados con respecto al PIB de esa entidad federativa, estamos hablando de prácticamente un 70%, es decir, aquí es donde viene la parte de la importancia de la participación económica de la mujer, porque si la mujer significa que trabaja larguísimas horas en su hogar, que no está siendo pues valorizado económicamente ni remunerado. Esta estimación es una estimación no por lo que reciben en cuanto a ingresos remunerados, sino por el valor de esa actividad económica. Entonces, pues sí, hay una parte demasiado elevada para algunas entidades y son pocas las que están, es decir, todas están casi por encima del 15%, del 20%. Pero bueno, aquí viene la parte que yo les comentaba. En realidad, ¿qué es lo que hay de fondo? Eh, Aquí es donde vemos cuando el planteamiento de Adam Smith más bien habla sobre el egoísmo, ¿no? La famosa mano invisible, eso que nos dice que el egoísmo de un carnicero que quiere intercambiar sus bienes por unos zapatos o por cualquier otra mercancía. No es el buscar el bienestar colectivo lo que hace a la economía funcionar, sino es la base del egoísmo y que ese egoísmo ayuda y permite que todos a través de esta mano invisible que coloca en las transacciones y nos pone la posibilidad de producir, eh, podemos entonces intercambiar más bienes y servicios, partiendo de la idea de que en una sociedad entre más bienes y servicios se produzcan, mayores posibilidades tenemos todos de consumo. Es decir, si hablamos del carnicero, del cual, o el zapatero, al cual se refiere Anne Smith, si ese carnicero produce 5 kilos de carne, seguramente, aunque mucha gente le quiere intercambiar por zapatos, si nada más hay 5 kilos, pues va a poder intercambiar solamente esos 5 kilos de carne. Pero si produce 100 y si produce 300 y si produce 1000, va a poder intercambiar mucha más. Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo de ese carnicero para seguir comerciando, seguir participando en ese mercado? Pues la base que Adam Smith ve es el egoísmo y dice, es que si a eso a través de vender 5 kilos obtiene cierto nivel de ganancia, pues a través de vender 5,000 va a tener muchas mayores ganancias, ¿no? Entonces, esta parte es importante, pero luego está la otra parte de la libertad. Nosotros, ustedes saben que la libertad económica, las mujeres ha sido una de las libertades más coartadas históricamente. El participar, por ejemplo, en una educación pública o en una educación formal, el participar en poder trabajar libremente sin que te tenga que dar permiso tu papá o algún hombre de tu familia, el poder heredar, el poder estar en una posición económica de tener una empresa, de tener una propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, si la base del mercado, creo que el mercado en ese sentido, lo que plantean Smith, sí es algo bueno, es algo positivo, eh, que exista sobre la base de un incentivo, que es el incentivo de obtener una ganancia, porque si no hay el incentivo de obtener una ganancia, eventualmente se pierde la posibilidad de obtener mayor productividad. Y está el individualismo, pero está la parte institucional. No existen los mercados en el mundo si no es por la intervención del Estado. El Estado es quien nos rige qué podemos transar, qué podemos y cómo lo vamos a transar, cómo va a ser el precio. Simplemente establece la moneda, establece un sistema monetario, establece si vamos a poder hacer intercambios a nivel internacional, a través de tratados, a través de leyes, a través de un montón de instituciones, que es lo que ese entramado nos permite y nos establece la base para la existencia entonces de ese mercado. Sin embargo,
hay de mercados a mercados, hay mercados inexistentes. Y entonces aquí es donde yo quiero llamar la atención. Bueno, ¿por qué existe en su momento, un ejemplo es, en su momento el alcohol pues era un mercado negro porque estaba prohibido. Cuando tú prohíbes un bien y que todo el mundo lo quiere, bueno, generas un mercado negro. Cuando tú regulas ese mercado, existe. Entonces sale alguien, un oferente, alguien que le interesa, invierte y ofrece, y por el otro lado está alguien que quiere demandarlo, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando tú no estableces las reglas para un mercado que es, por ejemplo, el servicio de cuidados, de educación de los niños en el hogar, de la cocina en el hogar? Cuando tú no estableces, no señalizas una valorización de precios, de costos, y tampoco las mujeres tienen esa libertad de salir a vender ese servicio de una forma, perdón, de venderlo o de comprarlo, es decir, de salir a demandarlo. Entonces, aquí es donde viene otra parte muy sutil que a mí a veces me causa como escozor, el tema del individualismo y el egoísmo, como que tiene que ver mucho con la definición de género. Y esto, la definición de género en muchos casos, no digo que en todos los países sea así, pero en el caso de la cultura mexicana y mucho la cultura latina, caemos en la idea de que la mujer es siempre todo maravillosa, la mujer es siempre altruista, la mujer está siempre viendo por los demás, la mujer está viendo siempre por la familia, la mujer es más dedicada, más sensible, tiene otros elementos porque es mamá. Entonces, le atañen algunas características a la definición de género, porque cualquier sociedad tiene una definición de género muy distinta a otras, aunque físicamente seamos hombres y mujeres, la definición de un género tiene muchísimo que ver con todo un desarrollo social. Y entonces, cuando en el desarrollo social estamos hablando de que a la mujer intrínsecamente se nos enseña que nosotros somos, digamos, como más buenas o más amables o más esto, más el otro, nos están de alguna manera también limitando al momento de acceder a ese mercado laboral, acceder a ese desarrollo profesional. Si tú como mujer estás persiguiendo tu propio desarrollo profesional y decides dejar a tu familia encargado con tu esposo, con tu pareja, con algún familiar, o incluso contratar a alguien para que se haga cargo de todo, un hombre sí lo puede hacer, pero una mujer es como que, pues, juzgado, mal visto, es mucho más complicado, mucho más difícil, e incluso le genera culpa. Entonces, aquí en esta parte, cuando Anne Smith analiza en sus sentimientos morales, que analiza todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, que genera que una persona sea proclive a una cosa, o que la sociedad sea más o menos sensible a ciertos elementos, a ciertos incentivos, se va a la parte interna del ser para poder definir lo que es un mercado y cómo se va a relacionar en este sentido, porque el mercado es competencia, el mercado es egoísmo, el mercado es individualismo, mientras que en el caso, todo esto lo habla pues a nivel de masculino, ¿no? No lo habla en la parte femenina, y en la parte femenina de alguna manera se limita un poco a decir, bueno, pues que sí, está bien que las mujeres reciban educación porque igual van a educar a los niños, ¿no? Entonces, está bien que sepan leer y que busquen, pero estamos hablando también de otro contexto en el cual pues no existían las escuelas públicas y todo eso, ¿no? Entonces, creo que una buena parte del trasfondo de todo esto, pues tiene que ver con lo que la definición de género y lo que es la parte fundamental crítica del mercado, pues va como un poco peleada en ese sentido, y desde ese momento pues ya se corta la posibilidad o se limita la posibilidad de que las mujeres y los hombres participemos en igualdad de condiciones. A lo mejor a veces es posible, sin embargo, eh, ya cuando nos vamos a la parte pues del hogar, cuando nos vamos a querer subarrendar o contratar algunos tipos de servicios, va a ser muy complicado porque la sociedad entera va
va volteando y va haciendo que todo se acomode para que siga siendo las mujeres las que se hagan cargo de ciertas cosas. Y el Estado es ahí en donde debiera participar, porque el Estado puede incidir a través de políticas públicas, que era justamente lo que hacía al momento de socializar o incrementar la oferta de guarderías infantiles, la oferta de ciertos tipos de cuidados, y que se lograría también a través de ese sistema de cuidados que hay en muchos países. En muchos países, las personas mayores, las personas ancianas o las personas que requieren algún tipo de cuidado especial por enfermedades que no les permiten, que son muy limitantes a su movilidad o que son limitantes de su visión, de su vista o algún miembro de su cuerpo, tienen apoyo del Estado con enfermeros, enfermeras que los cuidan desde su casa 24/7 dependiendo de la necesidad que esta persona tenga. Hay ambulancias que van por ellos cuando tienen que ir a una cita médica, entonces no dependen de los hijos para realizar sus actividades y para tener un cuidado en casa o un cuidado en el hospital. Entonces, toda esta parte se va haciendo, la vas generando porque no hay un mercado que ofrezca ese servicio a un precio que sea asequible, porque esa es otra parte. A veces sí hay cosas que nosotros sabemos que necesitamos, pero a lo mejor el mercado lo ofrece a un precio que no es atractivo y no es posible pagarlo. Entonces es ahí donde el Estado podría entrar esa sustitución. Por otro lado, quisiera señalar la parte de la innovación. La innovación en desarrollo tecnológico ha sido visto como, bueno, no ha sido solamente analizado, estudiado, impulsado como algunas de las políticas más efectivas para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo, la transformación. Sin embargo, históricamente también las mujeres han sido excluidas de la posibilidad de generar primero innovación al momento de excluírseles de las oportunidades en las universidades, en el estudio. Pero además de eso, una vez que se abre a las universidades al estudio, volvemos a lo mismo, al momento de ingresar al mercado laboral, las mujeres van a elegir entre ingresar y permanecer en un mundo tan competitivo como puede ser el mundo académico como cualquier otro, entonces van a participar mucho menos en esta innovación. En este sentido, me parece que las políticas que en los últimos años han dado un enfoque de género para reservar un cierto número de lugares en becas de investigación o cuando se hace, por ejemplo, nombramientos de algunos tipos de incentivos económicos, en especial, por ejemplo, para mujeres indígenas. Esto tiene una parte muy significativa de avance porque efectivamente alguien diría, bueno, ¿y por qué reservarles el lugar? Bueno, porque efectivamente tienen años intentando llegar y por todas opciones, las pocas que a lo mejor tienen esa posibilidad, pues no llegan porque alguien que tuvo otras oportunidades mejores que ellas van a competir y les van a ganar. En tema de la producción, a veces a nosotros como académicos se nos califica en términos de producción científica, en términos de cantidad de escritos que hacemos y todo lo demás. Eh, y bueno, aquí en el 2023, por ejemplo, se puede notar también que hay una enorme diferencia en cuanto a la participación de hombres y mujeres todavía en el Sistema Nacional de Investigadores. Y llama en especial la atención la diferencia que hay en los niveles, en el nivel 2 y en el nivel 3 cuando inician aquí en la parte de candidato, que es en el Sistema Nacional de Investigadores están quienes han obtenido un doctorado y que el candidato es alguien que haya publicado al menos un artículo de investigación. Muchas personas cuando hacen su tesis sacan por ahí un artículo de investigación, lo publican y eso les permite ser candidatos o candidatas. Pero, perdón, una vez que han pasado 3 años, este nombramiento dura por 3 años, ya que pasaron esos 3 años y hay que incrementar la producción, pues entonces ahí se reduce. Hay que ver también el tema de edades. En ese tiempo, una persona que termina un doctorado debe andar por sus 28 o 30 años si lo hizo de manera continua. Mencionaba Claudia al principio que yo soy joven. Bueno, yo inicié mi licenciatura en tiempo normal, 17, 18 años, pero me seguía la maestría, el doctorado una tras otra, o sea, estaba terminando mi maestría en el
2010 y luego me empecé en el 2011 el doctorado y luego ya terminé y luego me incorporé a trabajar. Entonces lo pude hacer de manera continua. Aún así, al momento de terminar mi doctorado, tenía 5 meses de embarazo, tenía 29 años cuando yo estaba presentando mi examen de tesis doctoral y entonces lo digo como, pues obviamente no soy la única que tiene un doctorado y que al mismo tiempo que está haciendo pues su trabajo, le toca ser mamá, porque no podemos eternamente postergar la decisión de ser mamá y tener una familia. Y entonces aquí es donde vemos ese reflejo en que muchos de los candidatos y candidatas todavía a lo mejor andan por los 30 años y es posible que ingresan todos iguales, pero ya al momento de subir a los niveles 1, a nivel 2 y ya no se diga el nivel 3 que ahí aunque son poquitos, por eso se ve ahí, el emérito ni siquiera se ve ahí la rayita gris, en el 3 se ve como una tercera o cuarta parte de mujeres, y eso tiene que ver porque si revisamos los requisitos para hacer niveles 2 y 3 y emérito, tiene que haber sido el investigador ocupado un liderazgo no solo nacional, sino internacional, lo que le implica redes de investigación, viajes, organizaciones de conferencias, una parte como más política y más de gestión dentro de la ciencia y la academia, pero que sí incluye mucho una posibilidad que tengas de que no seas tú, la realidad es que, o sea, es lo que yo veo desde la parte académica, que no seas tú quien se tenga que hacer cargo enteramente de los hijos y de la casa y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, pues no se ve todavía el ataque, creo, hacia esta parte de la definición del género y del mercado. Entonces, yo creo que el mercado en sí es un concepto muy útil para estudiar estas transacciones entre individuos, pero pues estas limitaciones como que a veces nos centramos a decir, bueno, es que sí puede participar, pero las condiciones bajo las cuales pueda participar, ya no digamos desde las horas de ocio, las horas lo que se dedica, por ejemplo, un niño o una niña durante su tiempo en el que no está en la escuela, qué lo ponen a hacer a uno y qué lo ponen a hacer al otro, ¿no? Entonces, no precisamente todo lo que hacemos lo definimos de una manera personal, es una gran definición social, es una influencia muy fuerte a partir de lo que tenemos como estándares y de género y las visiones que como sociedad hemos tenido. Y entonces, pues por condiciones personales, familiares, por todo lo que eso implica, pues es más fácil seguir supliendo este papel, seguir haciéndolo de la manera en que hemos aprendido y aunque retemos a decir, bueno, las mujeres hacemos más esto, más el otro, o sea, tratar de visibilizar, todavía pues no es suficiente para lograr que efectivamente haya una mayor posibilidad para mujeres. Y aquí finalmente hablo en el fondo también está la falta de la productividad y el crecimiento de los salarios y la productividad. Se habla mucho sobre las posibilidades del INCO, por ejemplo, o se han hecho estudios sobre cuál sería el mayor crecimiento económico que se podría generar a partir de la participación de las mujeres o de mayor participación femenina en el mercado laboral. Eh, es muy común que las empresas tengan cierta preferencia por mujeres en algunas áreas porque les quieren pagar poco. Y entonces cuando una empresa quiere pagar poco, también habla de su baja gestión de productividad. Y esa gestión de productividad nos lleva también, obviamente, a que son bajos los salarios. Y entonces, pues, en el fondo de la falta de crecimiento de cualquier economía tiene que ver con su gestión de la productividad, así como con la capacidad de innovación que ésta tenga. Entonces, nos vamos a la parte de qué está haciendo el Estado para incentivar la innovación, incentivar que las niñas en particular puedan ser más innovadoras, incentivar que las niñas efectivamente puedan salirse de este rol tradicional desde su casa, no solamente en lo público, sino lo que ocurre al interior de una vivienda. Y bueno, cómo se asignan los salarios, cómo se forma un mercado, quién regula al mercado, pues como yo le decía ahorita, pues todo eso tiene que ver con esta parte de la revisión todavía más profunda que se requiere
hacia el funcionamiento o los fallos del mercado. Es decir, un Estado debe intervenir cuando hay un fallo en el mercado y hay un fallo nosotros podemos hacer notar desde la economía feminista, hay un fallo en el mercado desde que dice, bueno, hay una asignación de salarios, hay un salario mínimo, las mujeres participan, se les asigna un salario mínimo. O quienes participan en ese tipo de gente se les asigna un salario mínimo. Pero ¿qué pasa si tú estableces, no sabes qué, en tu empresa solo tienes que... ¿Mande? Si tú dices en tu empresa tienes que darle participación de igual a mujeres y a hombres, es un poco, es intromisorio, sí, pero al final de cuentas, como lo dice David Ricardo también, cualquier intervención del Estado está interviniendo con la transacción natural del mercado, es decir, cualquier impuesto que se imponga, cualquier asignación, está interviniendo en la forma en la que los agentes naturalmente harían sus transacciones y eso es positivo. Entonces, pues son algunos elementos que a veces podríamos preguntarnos que realmente de qué manera podemos incidir desde la concepción de un mercado. Bien, entonces yo creo que el enfoque de género propicia avances para visibilizar a las mujeres, sus derechos y así como pues el valor de su trabajo. No obstante, es fundamental ir al fondo de esta definición de género desde la naturaleza misma en temas como egoísmo, individualismo y competencia. Creo que también pues muchas veces a las mujeres como que no nos gusta en algunos aspectos sentirnos como expuestas, competir y eso uno lo encuentra a veces también en temas de vida pública y eso tiene que ver también con la formación privada. Es crítico impulsar la formación de mercados en el área de cuidados y si esos mercados no existen porque no son atractivos, cualquier área de salud o de cuidados en el mundo que son más efectivos en realidad requieren mucha intervención y la inversión del Estado. La inversión del Estado es fundamental así como incentivar la participación de las mujeres en la vida económica desde pequeños, serían mis conclusiones y ese sería pues todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Cristina. Yo creo que muy interesante porque, pues porque nos da con datos y evidencias cómo es importante también ver y analizar estos fenómenos. Y bueno, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esto de cómo los investigadores, las investigadoras, pues mientras el nivel es más alto, por decirlo así, y que requiere también espacios de liderazgo, reconocido, en fin, y todo lo que implica, pues que además cruza los cuidados, pues es menor la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a esos niveles si no se dedican de tiempo, cuerpo y alma, literalmente. Entonces, bueno, creo que muy interesante toda esta reflexión que nos haces, que finalmente atraviesa el tema de los roles, pero también de los cuidados y, por supuesto, en medio de todo, la economía. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. Voy a leer nada más algunos pequeños comentarios aquí que fueron al inicio de la ponencia de mi querida Talía, que por ahí está. Saludos, querida líder Claudia Corchi, Estado de México presente. También de nuestro querido Hugo Tulio. Saludos, estimada Claudia Corchi, Cristina Ibarra, Hugo Félix, Colegio de Economistas de Oaxaca. Claudia, Olivia, mi querida Olivia, muchos saludos. Agradecemos el liderazgo incluyente desde Chilpancingo Guerrero. Y bueno, Yamilet Zavala, excelente exposición, maestra Cristina. Si alguien tuviera algún comentario déjenme pongo el modo de vista para poderlos ver bien a todas. Si alguien tuviera alguna pregunta y quiere hacer uso de la voz, algún comentario, o si lo quiere escribir, pues con muchísimo gusto para que lo pueda hacer. Y muy acertadas las reflexiones finales, dice Olivia. Se agradece a Cristina Ibarra su generosidad de compartir. No sé si alguien tiene algún comentario más. Queridas amigas, amigos. Y bueno, pues veo a varias de nuestras amigas y colectivas. En lo que piensan, si tienen algún comentario, bueno, la notaria 14, nuestra querida amiga Patti Servín, saludos, muy buena ponencia. Gracias, mi querida Patti, también de nuestras nuevas colectivas y además que preside, aquí la estamos viendo.
preside la Comisión Saludos. del Colegio Nacional del Notariado. Y bueno, pues una gran notaria en Michoacán. Gracias, mi querida Patti, por sumarte a esta, pues esta plática. Y les pediría si pueden abrir sus cámaras, queridas amigas, amigas y amigos, para poder tomar la foto oficial. Y bueno, ya veo que hay algunas preguntas ahorita para leerlas. Y mientras vamos a echarnos esta fotito oficial, mi querida Mau, tú nos avisas. Agradezco también a Maura que su apoyo para que sea posible esto. Y Y bueno, aquí está la foto, las fotos oficiales. Muchísimas gracias que han abierto la cámara y nos hacen algunos comentarios o preguntas si alguien quiere hacer uso de la voz. Y si no, se comenta aquí, qué buena exposición, excelente conferencia, Gabriela Insunza. Saludos desde Culiacán y muy buena ponencia, ya había dicho de la notaria. Fabián alguien muy clara la ponencia y sobre todo aterrizada con datos precisos. Blanca, qué buena exposición con un tema tan complejo. Felicitaciones a nuestra presidenta para abrir el diálogo en tema de brecha salarial, desigualdades que viven las mujeres en el espacio laboral. Doctora Cristina, muy buena exposición. ¿Qué otras acciones afirmativas propones, además de abrir espacios solo para mujeres? Y dice Josabet Barragán de Guerrero, gracias, excelentes reflexiones. Importante identificar cómo aplicar la perspectiva de género en los estudios de posgrado. También Carmen Aboites, muchas gracias por compartir. Saida Hernández, un abrazo. Saludos desde Tabasco, dice. Nuestra querida Dulce Gallegos, también de Villahermosa, Tabasco, manda un saludo y dice la exposición estuvo genial, gracias por compartir. Creo que serían sobre todo estos dos temas, eh, querida Cristina, cómo aplicar esta perspectiva de género en los estudios de posgrado, que bueno, pues de alguna manera bueno, María Manjarres Monteño, como siempre, la doctora Cristina, excelente participación. Y esta otra de qué acciones afirmativas se proponen además de abrir espacios para mujeres. Sí, creo que en este caso, como lo comentaba, tiene que ver con la visión de mercado. Para mí, una forma muy estructurada de ver a la política pública, a veces suena bien decir, vamos a hacer una política pública para repartir libretas o para hacer una acción. Bueno, hay que ponerse un objetivo y hay que ver si efectivamente vale la pena que el Estado participe en ese objetivo de política pública porque hay siempre muchos costos de oportunidad cuando pues podemos repartir libretas o podemos repartir medicinas o podemos dar otro tipo de servicios o podemos repartir cultura, podemos hacer muchas cosas con el dinero del Estado. Y cualquier cosa que hagamos tiene una afectación pues positiva o puede impulsar la participación positiva. Entonces, en ese sentido, creo que el seguir llamando la atención sobre el tema de este mercado de cuidados, todo lo que tiene que ver con lo que realiza la mujer en las tareas del hogar, tanto en cuidados, cuidados educativos, cuidados infantiles, toda la parte de cuidados de salud. Es increíble que a veces uno va a un instituto, al Instituto Mexicano de Seguro Social y dice, no, aquí solamente pueden entrar mujeres, o que a los hombres desde la parte de laboral pues es muy difícil conseguir un empleo en donde les den permisos frecuentes para ir a juntas de sus hijos o para hacer cuidado completo de un familiar o de su mamá, de su papá, de alguien que está enfermo. Entonces, insistir en la parte de cómo generar esta posibilidad donde el Estado tiene que intervenir para generar un mercado y a veces el mercado no existe si el Estado no interviene. Entonces, desde esa perspectiva me parece que se puede ver o analizar. Entiendo que quienes analizan desde la perspectiva legal o desde otras áreas podrán tener digamos, una propuesta como específica en cuanto a temas de ley y todo eso, pero creo que verlo desde esta perspectiva de sí la intervención de política es necesaria y sí es necesario la formación de un mercado, eso como abre un poquito el panorama.
Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Y le voy a pasar, está pidiendo la palabra mi querida Olivia Hidalgo, también Voy a mi querida encender la Erika. luz nada más, permítame. Sí, claro. Mi querida Erika Sánchez, les voy a dar la palabra a las dos y voy a leer una pregunta de Alex. Bueno, te mandan muchos saludos desde Sonora, Jesús Caballero, y Ale Sánchez dice, ¿de qué manera cambiaría la economía si las decisiones... Tener un respaldo que lo puedan lanzar posteriormente. Ok. ¿De qué manera cambiaría la economía si las decisiones económicas se tomaran considerando las experiencias y necesidades de las mujeres como eje central? Y también eh, Zaide Hernández dice cambiar la narrativa de las políticas públicas en torno a la responsabilidad de los cuidados que son compartidas y no exclusivamente de mujeres. Y bueno, quisiera de una vez aprovechar para darle la palabra a querida Erika y después mi querida Olivia para poder hacer esto y también luego leer la pregunta de Hugo Tulio. Gracias, presidenta. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la gráfica en donde se expuso el valor del trabajo no remunerado. Me impresionó mucho el valor, que sé que lo tenemos. Me imagino que mi mamá se va a poner muy contenta que valga 100,000 pesos todo lo que hace, porque además ella ha sido ama de casa toda la vida, así que ya se imaginarán. Pero me llamó la atención porque no viene nada más si es mensual Sí, o, lo estima el INEGI. A ver, permíteme. y porque normalmente el dato que además lo manejamos todas en el trabajo que realizamos es el tiempo que le dedicamos más que los hombres a la casa, y ahí es donde hablamos de la doble, triple jornada, que dedicamos 3 veces más del tiempo en casa que los hombres, pero el valor me parece que es súper importante, no nada más porque lo graficas en función del Producto Interno Bruto, sino que efectivamente le das un valor en pesos. Entonces, nada más quería precisar si era mensual el valor, que para las casadas, Sí, por ejemplo, viene arriba de 100,000 pesos, y así. sí, creo que el valor sería un valor anual. No tengo ahorita el dato, pero te lo investigo y se lo mando, porque generalmente ese tipo de estadísticas nos los da en valores anuales. No, mensual sería un valor demasiado alto, muy, muy por encima incluso del valor que tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, en temas de valor de PIB, el PIB per cápita en México ronda los 190,000 pesos. Muy Ajá. bien. Entonces, no es ese es el valor digamos, el valor de lo que se genera de trabajo no remunerado es casi la mitad del PIB, si lo vemos así, como dices, en las casadas. Ajá. Estaremos hablando de alrededor de 8,000 pesos mensuales, por así decirlo. Así es, sí, sí, ajá, así es. Un salario mínimo, ajá. Muchas gracias, mi querida Olivia de Guerrero, por favor. Gracias, presidenta, y muchas gracias, Cristina, porque esta tarde yo creo que tú le pusiste nombre a lo que muchas de nosotras de pronto vivimos y lo miramos y lo dejamos pasar como una forma de discriminación. Sabemos que está mal, pero no le ponemos nombre. Creo que tú nos pusiste sobre la mesa el tema de la degradación laboral de nosotras las mujeres. Digo, lo que para David Harley en 1989 era ponerle nombre a la explotación de un sector de la población sin aclarar que éramos nosotras, tú le estás poniendo nombre a lo que vivimos no solo las mujeres de Guerrero, de México, sino del mundo, la degradación de nuestras aptitudes laborales. En ese sentido, Cristina, te lo agradezco enormemente y ojalá que se nos quede bien grabado en la mente que esto que nos hacen tiene un nombre y se llama degradación laboral femenina. Yo te quisiera preguntar, eh, hoy vemos que no todos los gobiernos dicen que trabajan por la educación y la formación o la superación de estas formas de violencia contra nosotras, las mujeres, pero seguimos viendo lo mismo. El mismo sector femenino es el que estamos mal pagados, incluso
acá en Guerrero. Recuerdo muy bien, yo fui la primera procuradora de la defensa de los campesinos en el estado y fue grande mi sorpresa cuando mandé pedir el estado de las nóminas. Los subprocuradores ganaban más que yo, era inverosímil, pero además esto propició a que checáramos algunas otras nóminas. Los directores no ganan lo mismo que las directoras, es decir, a los hombres les dan mayores consideraciones en el término económico. En este sentido, desde tu formación como economista, ¿qué es lo que, o cómo podemos abonar asociaciones colectivas como 50+1 desde nuestros contextos inmediatos, no solo para visibilizar, sino para hacer un cambio que impacte de manera inmediata en las mujeres? Gracias, Cristina. Gracias, querida Olivia, y qué bueno, o sea, bueno, qué bueno cómo a veces hablar en primera persona de experiencias nos hace que reflexionemos tan a fondo de lo que está pasando y de cómo estas cosas que parecen increíbles, que hay gente que a mí me dice, no, no es cierto, lo de la brecha salarial, cómo es tan arraigado, cómo es tan brutal y por supuesto que existe, y te agradezco que nos compartas. Nuestra querida Olivia además dirige la comisión, preside la Comisión de Derechos Humanos de la colectiva en Guerrero de manera muy atinada, con mucho trabajo y con mucha actividad. Gracias, querida Olivia. Y voy a hacerte otra pregunta, aprovechando que de nuestro querido Hugo Tulio. Felicidades, Cristina, por la documentada presentación. Si me permiten, ¿qué oportunidades de innovación y emprendimiento abre la economía feminista con y sin el apoyo de las políticas públicas del Estado? Y bueno, pues mi querida Dulce Gallegos de Tabasco dice, 100,000 pesos anuales es poco comparado al beneficio que se obtiene y un salario mínimo es nada. Muchísimas gracias y te dejo el uso de la voz. Bueno, aquí habría que ver, bueno, inicio con lo que decía más arriba, mm, creo que Alejandra, económicas se tomaran considerando las experiencias y necesidades de las mujeres como eje central. Aquí quiero verlo como economista. Creo que la sociedad ha probado que reacciona más a incentivos de corte, incentivo de corte económico, puede ser vinculado también al bienestar social, pero el bienestar social entendido como colectivo tiene forzosamente que decantarse en políticas públicas y en la participación de todos, ¿no? Entonces, creo que el eje nunca debe ser un solo género, sino que tenemos que enfocarlos desde el punto de vista de qué incentivos tiene, por ejemplo, la mujer para participar en la vida económica. Tal vez tiene incentivos personales, sí, pero tiene que haber la posibilidad de incorporarse a ese mercado laboral en condiciones similares o iguales. Si se va a incorporar a un mercado laboral en el cual, como ya sabemos, va a tener que hacer frente a muchos otros tipos de situaciones y necesidades y en su casa además va a recibir algún tipo de violencia o limitación, entonces eso va a hacer que no tenga el incentivo para incorporarse al mercado laboral, porque lo que nosotros vemos como señalizado en su precio como la oferta laboral por las horas que trabaja, le establece un precio y le establece por lo tanto un salario, pero ese salario no va a reflejar lo que realmente representa para esa mujer. Entonces, desde esa perspectiva, creo que no se tiene que ver como un tema más así de mercado. Y entonces también lo que comenta aquí la colectiva, muchas gracias Olivia por su participación. Me enfoco en lo que comenta ella porque hay un elemento que a veces es muy difícil, que es el tema de los microdatos. Todas estas cuentas que saca el INEGI han servido mucho para poder visibilizar y entender un poco más acerca de lo que hay detrás de este tema de mercado de trabajo y del trabajo de hogar y todo lo demás. Pero hay censos, por ejemplo, el censo económico, que son de los censos más ricos que hay a nivel de empresa en México. Luego, últimamente he incorporado este tema de género, de ponerlo remuneraciones de mujeres y remuneraciones de hombres. Creo que por ahí, primero para poder establecer y decir, sí, las mujeres en ciertas posiciones ganan más, no es nada más comparar
la diferencia salarial, porque alguien diría, bueno, tienen puestos directivos. No, sino para poder acceder al microdato y hacer análisis mucho más ricos, necesitamos primero que se generen los datos. Y a mí como economista siempre me gusta hablar con el dato y analizar el dato. Sabemos, olemos, entendemos, sentimos que hay cosas que no hemos podido medir, pero primero entonces es necesario empujar por la generación de esos datos, porque nosotros no somos quienes lo vamos a generar. Hay muchos esfuerzos, debo decirlo, no solamente en México, sino en otros países, para generar esa información con casos de estudio, con entrevistas, con encuestas de 300, 400 más personas, pero siguen siendo esfuerzos que son difíciles de comparar y de entonces poderlo nutrir para hacer una política pública. Yo creo que primero debe ser enfocado desde ese tema. Y lo que comentaba aquí en la pregunta de Hugo Tulio, muchas gracias por los saludos y las felicitaciones. ¿De qué manera, qué oportunidades de innovación y emprendimiento abre la economía feminista con o sin el apoyo de las políticas públicas del Estado? Bueno, creo que el emprendimiento es en sí, un emprendedor es un tomador de riesgos, ¿no? Y si hay algo que nos dice constantemente la sociedad es que las mujeres tomamos menos riesgos que los hombres. En esta parte, la parte psicológica digamos, mmm, hay una parte que dice que los hombres tienen otro instinto que les permite tomar más riesgos o menos. Esa parte la desconozco bien a bien, o sea, no podría hablar, pero hay una parte del análisis que es muy interesante, que tiene que ver con el análisis de los emprendedores que más exitosos, que tienen algunas características incluso de sociópatas. La parte de la característica en sí de ese emprendedor que es tomador de riesgos, de ese emprendedor que es competitivo, de ese emprendedor que está dispuesto a todo, hay una parte que incluso lo puede llevar a decir qué tanto nivel de sociópata tienen los emprendedores. Y entonces, desde esta perspectiva, como ahí ya es un tema, puede ser de personalidad o puede ser incluso ya de naturaleza, no ya no de géneros, de la definición social, sino de la naturaleza, pues habría que ver si las mujeres somos capaces de tener esa posibilidad. Así son capaces, son muchísimas mujeres emprenden y hay políticas desde los gobiernos de los estados que dicen que hay una mayor posibilidad de las mujeres de pagar un crédito pequeño y demás. Sin embargo, eso es a nivel de emprendimiento pequeño, pero la parte, el dar el salto a ser un gran negociador, un gran emprendedor, hacer una gran empresa, eso encontramos a muchas menos mujeres. Y de hecho, pues en ese sentido va el foro que queremos preparar con 50 más 1 con nuestra presidencia, para investigar, para escuchar, para proponer sobre cómo las mujeres pueden acceder a esa parte en la que no sabemos bien a bien si son techos de cristal, si son simplemente tratos que los hombres no quieren hacer con mujeres, que las grandes empresas solamente van a permitir hombres, o si tiene que ver con una parte de la mujer intrínsecamente, y creo que es un tema muy interesante, sobre todo por la parte ya interpersonal. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, parte de estas reflexiones nos van a servir mucho para este foro que pensamos organizar y que bueno, pues que seguro les va a gustar mucho a todas ustedes, a todos quienes quieran participar. Y bueno, pues muchísimas gracias, querida Cristina. Creo que ya le respondieron las preguntas y por supuesto que me da mucho gusto que haya suscitado también no solo interés, sino participación de con datos duros, con esta investigación, pues poder hablar de cómo la economía feminista también debe servir, funcionar, pero también de qué cosas debemos evidenciar, tener claro y estar visibilizando. Así que muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Gracias, querida Cristina, pues por esta plática y por este arranque de lo que ya será esto que hemos conversado de manera muy interesante y que ya les estaremos compartiendo también de este foro que queremos llevar a cabo en unas semanas.
más adelante. Y gracias, mi querida Erika, que por acá ya no sé dónde la traigo, pero mi querida Erika también, a todas las compañeras, compañeros de todos lados, pero sobre todo a nuestras colectivas que de diferentes entidades de la República, colectivas pues de siempre parte de la directiva nacional también y algunas nuevas integrantes que se han conectado también desde diversos puntos de la República. Muchísimas gracias, querida Cristina. ¿Quieres decir algunas palabras finales? No, pues muchísimas gracias de nuevo, Claudia. Gracias a mi presidenta Erika y pues a todos un saludo y será un gusto también escucharlas cuando nos compartan sus experiencias. Gracias. Muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande. Gracias a todas. Un beso. Estamos en contacto y bueno, pues mucho por hacer. Muchas cosas por hacer. Gracias a todas. Gracias, querida Galia, que también participó en estar haciendo esta interlocución. Galia Carrillo. Gracias, querida Maura, pues por todo el respaldo técnico también para subir también esto. Gracias a todas que son parte de este gran movimiento para visibilizar temas tan importantes y, como ven, tocarlos de manera también muy seria y muy informada para estar preparadas para todo lo que viene. Así que un abrazo grande. Gracias, Cris, nueva cuenta. Gracias a todas. Bueno, ya